Dios se le apareció a Abraham entre los árboles grandes de Mamre. Era la hora más calurosa del día y Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. Cuando él levantó la vista, vio que a cierta distancia había 3 hombres de pie. Tan pronto como los vio, salió corriendo desde la entrada de su tienda a recibirlos, y entonces se inclinó hasta el suelo. Luego dijo: Dios, si tengo tu favor, te ruego que no pases de largo el hogar de este siervo tuyo. Haré que traigan un poco de agua para que les laven los pies. Después pueden descansar bajo el árbol, puesto que han venido a donde este siervo suyo. Permítanme traerles un poco de pan para que recobren fuerzas. Después pueden seguir su camino. Ellos respondieron: Está bien, haz todo lo que has dicho. Así que Abraham fue enseguida a la tienda de campaña a buscar a Sara y le dijo: Rápido, toma 3 medidas de harina fina, amásala y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió un buen toro, joven, de carne tierna, y se lo dio a su sirviente, quien fue enseguida a prepararlo. Después tomó mantequilla, leche y el toro joven ya preparado y le sirvió esta comida. Entonces él se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol mientras ellos comían. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está tu esposa Sara? Y él contestó: Aquí en la tienda. Uno de ellos le dijo: Sin falta regresaré el año que viene por estas fechas, y tu esposa Sara tendrá un hijo. Ahora bien, Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, que estaba detrás del hombre. Por aquel entonces Abraham y Sara ya eran muy mayores. Es más, Sara ya había pasado la edad de tener hijos. Por eso Sara empezó a reírse para sus adentros y decía: Ahora que estoy vieja y mi señor es tan mayor, ¿de veras voy a tener este placer? Entonces Dios le dijo a Abraham: ¿Por qué se rió Sara? ¿Por qué dijo que no va a tener un hijo a su edad? ¿Es que hay algo imposible para Dios? Regresaré el año que viene por estas fechas y Sara tendrá un hijo. Pero como Sara se asustó, ella dijo: No, no me reí. Y él dijo: Sí, sí te reíste. Entonces los hombres se levantaron para irse. Mientras Abraham los acompañaba para despedirlos, ellos miraron hacia abajo en dirección a Sodoma. Y Dios dijo: ¿Acaso voy a ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham sin falta se convertirá en una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo he llegado a conocerlo a fin de que les ordene a sus hijos y a todos sus descendientes que sigan el camino de Dios, haciendo lo que es justo y recto. De este modo, yo, Dios, cumpliré lo que le he prometido a Abraham. Así que Dios dijo: Los gritos de queja contra Sodoma y Gomorra son muy fuertes, y sus pecados son muy graves. Voy a bajar para ver si las quejas que me han llegado son ciertas y de veras se están comportando tan mal. Y si no son ciertas, lo sabré. Luego los hombres se marcharon de allí, se dirigieron a Sodoma, pero Dios se quedó con Abraham. Entonces Abraham se acercó a él y le dijo: ¿De veras vas a destruir a personas justas junto con la gente malvada? Supongamos que en la ciudad hay 50 hombres justos. Aún así destruirás a toda la gente. No perdonarás a la ciudad por los 50 hombres justos que hay en ella. Sería imposible que hicieras eso,
que mataras al justo con el malvado. Tú nunca permitirías que los dos acabaran igual. Sería imposible que tú hicieras algo así. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Entonces Dios le dijo: si encuentro a 50 hombres justos en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Aún así, Abraham contestó: Dios, perdona que me tome la libertad de insistir. Sé que solo soy polvo y ceniza. Pero supongamos que faltan 5 justos para llegar a los 50. ¿Destruirías a toda la ciudad porque faltan 5? Y Dios le contestó: no la destruiré si encuentro allí a 45 justos. Una vez más Abraham le preguntó: ¿y si hay 40? Él le contestó: si hay 40, no la destruiré. Abraham continuó: Dios, no te vayas a enojar, pero por favor déjame seguir hablando. ¿Y si encuentras solo a 30? Él respondió: si encuentro a 30, no la destruiré. Y otra vez Abraham le dijo a Dios: perdona que me tome la libertad de insistir. ¿Y si solo hay 20 justos? Dios le respondió: si hay 20, no la destruiré. Por último, Abraham le dijo: Dios, no te enojes, pero por favor déjame hablar solo una vez más. ¿Y si encuentras solo a 10? Él le contestó: no la destruiré si encuentro a 10. Al terminar de hablar con Abraham, Dios se marchó y Abraham regresó a donde estaba su tienda. Qué maravilla de lectura. Por muchos sentidos podemos retomar el que habíamos hablado sobre reírse cuando Dios le da una promesa, pero lo responde este tema, un versículo: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Cuando nosotros tenemos una petición a Dios y es por la que más le hemos pedido, tal vez hemos esperado tiempo, mucho tiempo. Abraham ha esperado 25 años desde que recibió la promesa de Dios, y entonces es visitado al año anterior a que se cumpla. Después de 25 años de espera, pudo haber estado pensando: esto ya no será posible, esto no se va a cumplir. Y su esposa Sara, con mayor razón, porque quien tenía la comunicación era él. Ella se ríe en sus adentros, siente que el placer de tener un hijo ya no es posible para ella porque es muy mayor. Pero Dios les visitó, y hay que ver que eso es sorprendente, que alguien llegue a tu casa y te diga: en un año vas a recibir lo que estás esperando, sin que tú se lo hayas contado. En este caso pienso más en Sara. En el momento nos dejamos guiar por lo que creemos que no es. Tenemos más inclinado nuestro corazón a sentir lo negativo, a la incredulidad. En el momento en el que uno pudiera observar todo lo que está pasando, que hay alguien en casa comiendo y que me da una noticia acerca de lo que estoy esperando, diría: con esto es suficiente, esto es lo que confirma que pasará. Aún así, ante una circunstancia extraordinaria, tenemos un detalle que falta, algo minúsculo, pero lo ponemos de tal tamaño que pesa lo mismo que creer, en lugar de ver todo lo que está pasando para que eso aumente nuestra fe. En fin, nada es imposible para Dios, y
llega a este hijo con el nombre de Isaac. En el siguiente punto podemos ver cómo luego de la hospitalidad recibida por Abraham, que fue realmente notable, ellos miran la ciudad de Sodoma y ya tienen el plan de dirigirse allá. ¿En quién estaba pensando Abraham sino en su sobrino Lot? ¿Por quién era esa petición? Empezando por una cantidad mayor a cuando estás pensando solo en una persona y tal vez en su familia. A pedirle misericordia a Dios, a comenzar por esa cantidad para tener confianza de seguir hablando, de hacer su oración completa. Él habla con Dios y Dios comienza a contestarle de acuerdo a su buena oración, a su buen diálogo. Y notamos cómo va disminuyendo la cantidad de justos que que Abraham le expone en una hipótesis a Dios para pedirle misericordia. Y la cantidad que encontramos al final de esta oración son 10 justos. ¿Habría 10 justos en Sodoma? ¿O solamente se consideraría justo a Lot? Y esa consideración vendría de parte de Abraham. Qué hermosa relación cuando Dios dice, le ocultaré a Abraham los planes que tengo. ¿Cómo? Si yo ya llegué a conocerlo, ya llegué a establecer un contacto y además esto va a ser para mucho tiempo. Él va a ser una nación. Él va a tener demasiados descendientes y seguirán mis indicaciones para yo poder cumplir lo que les prometí, comportándose de forma correcta y siendo justos. Aquí vemos que Dios sí ve todo lo que ha dicho, todo lo que será, antes de existir en el momento presente y decir voy a ir a hablar, voy a ir a hablar con Abraham. Lo siento. Él observa todo y entonces lo hace, le comenta el plan que tiene. Hay que ser como él, hay que buscar esa mente amplia para poder observar todo lo que ha sido, lo que será antes de ser, y así ser completos, así poder tener una fortaleza en la congruencia al hablar y al estar formando algo en este mundo, al estar dándole vida a nuestro camino. Habría, lo veremos más adelante, cuántos justos, 10, quizá sí o quizá no. Es para mí un honor explicar este capítulo. Quiero comenzar mencionando la gran hospitalidad de Lot. Habíamos visto algo así con Abraham. Obviamente que él le mostró esa educación y la aprendió. Estaba Dios con sus 2 ángeles con Abraham. Tengamos en cuenta eso. Él dijo, voy a ver si las quejas que recibo de esa ciudad son ciertas y si no, lo sabré. ¿Qué pasó cuando los 2 ángeles llegaron? Dice que los hombres de la ciudad, desde el mayor hasta el menor, fueron a la casa de Lot con la intención de tener sexo. Era una ciudad mezclada, una ciudad llena de pecado. Estaba a la sombra merodeando sus calles y todos los hombres habían tenido sexo con otros hombres. Qué descaro tan grande que no había respeto por las visitas. Una, quería decir que cualquier persona que estuviera pisando su ciudad para ellos era alguien
a quién podían utilizar, con quién podían tener sexo. Dejemos de lado esas cosas que ahora dicen quieren ser libres. Una cosa es ser libres y expresar lo que sentimos, y la otra es utilizar a las personas en base a nuestros deseos. Y ellos querían, a como fuera, tener sexo con esos dos hombres. A un hombre habitante de su ciudad le llaman extranjero solitario. ¿Quién es para que los juzgue? Totalmente victimizados, y Lot hace una propuesta que me interesa tanto mencionar por cómo da un giro por completo en la trama. Lot ofrece a sus dos hijas vírgenes y dice: no le haga nada a estos hombres, pero a ellas lo que les plazca. Ese comportamiento nosotros lo tomaríamos como algo impensable, como ofrecer a tus dos hijas por alguien que no conoces, por alguien que no sabes si nomás va a estar esa noche ahí y al día siguiente va a seguir su camino, porque no le habían mostrado a Lot cuáles eran los planes por los que habían ido a visitar Sodoma y Gomorra. Solo le dijeron que iban a estar en la plaza. Tal vez pudo haber tenido un aviso, haber tenido intuición, y por eso lo hizo. Pero no pasa ese acuerdo. Ellos quieren estar con esos dos hombres como son ángeles de Dios. Tenían el poder de dejar sin algún sentido. Daña la vista. ¿Por qué les daña la vista? Porque era una generación perversa que se dejaba guiar por lo que entraba a su ser, por sus ojos. Ellos los vieron, no los conocían, les llamaron la atención, y que fue lo primero que decidieron hacer: ir a sacarlos de una casa. Entonces, ¿por quién fue que Lot se salvó? Es claro que Dios es misericordioso, pero notemos la importancia que tiene la intercesión por otras personas. Toda esa oración que Abraham hizo delante de Dios fue la que cubrió a Lot y a su familia. Aún los ángeles le dicen: ¿quién más hace falta? Ve por tus yernos. Pero ellos no creyeron. Y eso es algo que nos hace suspirar. Hay ocasiones en las que las personas no creen en lo que pasará, en lo que vendrá hacia las ciudades. Muchas veces yo le digo a la gente que venda sus propiedades en la ciudad. Muchas de las ciudades se van a inundar. Que busquen un lugar alto, a una superficie elevada sobre el nivel del mar, y ahí construyan. Pero ¿cómo es que se van a ir cuando eso va a pasar? Lleva muchas ocasiones en las que supuestamente el mundo se va a acabar y no se acaba. Así me dicen. Y no lo hacen. Los yernos de Lot no le creen, piensan que es una broma, y sus hijas pues no se casaron. Cuando él se tarda ante un aviso, me asombro, no porque lo esté juzgando, pero necesitamos que nos tomen de la mano para hacer las cosas. Ellos dejaron ciegos a los hombres que querían tener sexo con ellos. Se cansaron de buscar la puerta. ¿Qué más necesitaba Lot para creer que ellos habían llegado allí con un poder increíblemente poderoso? ¿Qué más necesitaba Lot para decir:
Vámonos en este preciso momento. Llegó justo cuando había salido el sol. Y algo más triste es que su esposa se convirtió en sal. ¿Qué quisiera ella ver? ¿La destrucción? Creo que no. Nadie queremos ver cuando un edificio se desmorona. Todos sentimos miedo. Nadie queremos ver cuando hay una catástrofe, cuando un desastre natural acecha una costa. Nadie queremos ver eso. Creo que lo que la esposa de Lot sintió fue todas esas cosas que ya no tendría. Esas cosas de las que ya no se favorecería. En el claro ejemplo que doy sobre dejar las ciudades, alguien diría, pero ¿a dónde me voy? ¿A un pueblo? Y las plazas, los centros comerciales. ¿Y ahora cómo voy a un Walmart? Allá no hay puras tienditas y no están surtidas. ¿Cómo me voy a divertir? Y si no hay internet, ¿qué voy a hacer? Y miramos atrás y queremos comparar incluso la muerte o la pérdida total con las cosas que estamos experimentando. ¿Acaso eso no es triste tener un pensamiento de esa forma? Gracias a Abraham se salvó a Lot, se conservó su vida. ¿Qué es más importante? La vida. En una segunda explicación, en una segunda parte, ahora vemos que Lot se va a Zoar y luego termina dejando ese lugar para irse a la región montañosa, porque no quería ir a la región montañosa por miedo. ¿Y por qué se fue de Zoar? Por miedo. Es muy notable estos cambios, este giro tan inesperado, pero de las cosas que justamente uno siente. ¿Qué ofreció a esos hombres desesperados? A sus hijas. Y eso decía anteriormente que podemos llegar a notarlo extraño, inhumano. Y luego sus hijas son las que planean acostarse con él, lo embriagan 2 noches seguidas y lo logran. Ellas hicieron con él lo que les pareció adecuado. Diría alguien, pero era para conservar su linaje. Estos dos linajes tuvieron dioses ajenos a Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Noé. Uno diferente que era Chemos y Moloch, un dios que era un horno donde se hacían sacrificios humanos, especialmente bebés. Y ese sacrificio está todavía aquí en la tierra. Te invito a buscar al dios Moloch y Chemos. Los encontrarás y están otra vez en las ciudades. Se disfrazan de fiestas, de carnavales, incluso de veneraciones por parte de instituciones religiosas, y hay siempre eventos muy grandes. Con eso ya te estoy diciendo de qué tipo de feria se trata. Y se ofrecen sacrificios humanos. Entonces, veamos desde esa comparación lo que Lot hizo con sus hijas. No sucedió. Sus hijas terminan haciendo con él. Y esas 2 hijas que tuvieron varones generaron a 2
nuevas generaciones que no se acercaron a Dios.